Me acompaña el doctor Gregorio Klimovsky, que está dando en estos momentos un curso sobre la crisis en la ciencia contemporánea. Y me acompaña para hablar hoy de alguien que ha estado muy relacionado con la discusión epistemológica en este siglo sobre el conocimiento científico, que es la figura del filósofo que acaba de morir, Popper. Yo conocí a Popper hace ya más de 20 años oyéndolo a usted, doctor, en un curso sobre los problemas epistemológicos contemporáneos. Y allí me empecé a interesar por Popper, por el método hipotético deductivo, y empecé a leerlo bastante. Después cobró una significación mayor política, porque hubo distintos sectores que se apoyaron en su crítica, ya no del conocimiento científico, sino su concepción de la sociedad abierta. Es decir, que hay dos Poppers en juego en este momento y dos elementos de discusión o de prestigio a la vez. El Popper epistemólogo y el Popper político o crítico de una visión de la historia y de la sociedad. A lo que habría que agregar tal vez el Popper filósofo y humanista, Ajá. que a veces pasa un tanto inadvertido por la fama y también por las polémicas que ha provocado según cuál de los dos que dijo usted se trate. Pero de hecho él ha insistido mucho en el tema de la racionalidad, tanto de la sociedad como del ser humano, y ha tomado como bandera, curiosamente no siguiendo sus ideas tal como exactamente las expone cuando se trata de la ciencia, pero piensa, por ejemplo, que la llave del entendimiento entre los hombres y la capacidad de ser racionales, pacifistas y vivir armónicamente tiene que ver con el pluralismo, la discusión, la tolerancia, la comprensión del devenir histórico y muchas otras notas que si uno junta y recopila hacen pensar en algo parecido a lo que en su manera fue Bertrand Russell, con el Ajá. cual tiene Tiene analogía, analogía. no total, pero se ve que lo admira mucho. La analogía no es total porque en Le falta realidad, también hasta el humor de Bertrand Russell, en ¿no? cierto modo sí, Es pero más hay malhumorado. alguna diferencia. Bertrand Russell tenía sentido del humor, pero en cierto sentido estaba algo más a la izquierda que Popper Ajá, y en cierto sentido era menos narcisista que Popper. Esto hay que ajá. reconocerlo. Un cuarto aspecto curioso de Popper, que según los psicoanalistas es bueno siempre que se tome en las debidas dosis, es que es Es bastante bastante narcisista, narcisista y no se tolera admira bastante a sí no mismo. toleraba las críticas, ¿no? Es decir, teóricamente sí, no esperaba más que refutaciones, pero al primer atisbo de objeción a alguna de sus hipótesis reaccionaba de un Esa es modo... una de sus contradicciones, curiosamente, porque él en realidad en lo que más aboga es en la utilidad que tiene para el devenir humano la discusión y el tratar de comprender las posiciones de los demás. Pero resulta que si las posiciones de los demás consisten en no aceptar las suyas, a veces se ponía furioso, como ocurrió con sus discípulos Imre Lakatos, con el cual se Ajá. peleó seriamente, porque el otro lo admiraba mucho, pero según Popper no lo comprendió. Y se enojaba bastante con las tradiciones inductivistas, por no decir además que se Pues enojaba con los hegelianos, se enojaba con la izquierda, se enojaba con la tradición platónica, con lo cual en ese aspecto cosechó, también es un mérito, más enemigos que los que corresponden, digamos. ahora, doctor, hay algo interesante, no sé si llamarlo una contradicción, pero cuando él habla de la sociedad abierta, que es cierto que hace esa defensa, más que de lo racional, yo creo que es muy honesto y él dice lo razonable, porque finalmente dice que esa opción es completamente irracional, no se puede justificar racionalmente y busca una, digamos, si esto produce tales consecuencias que nos interesan, podemos defenderlo, pero no podemos justificarlo racionalmente como una teoría científica. Creo que en eso es honesto. Finalmente confiesa una preferencia subjetiva, personal, y espera que la compartan. Él O, me parece haber comprendido, sobre todo en
los últimos periodos de su vida, de que una posición así no era del todo sostenible y encierra sus peligros. De modo que él se fue pasando de la teoría de que no hay justificación a posiciones que están más ligadas con la semántica lógica, admitiendo que hay algo de auténtico en el concepto de verdad a la manera aristotélica, por ejemplo. Este es realmente un punto. Y en otro sentido, él, aunque de mala gana, también fue reconociendo que no podía escapar de cierto fundamento inductivista para sus posiciones, lo cual permitía de alguna manera hacer finalmente algo parecido a la justificación, cosa que reconoció de mala gana, porque toda su vida luchó, claro. Efectivamente, pero quizás al decir todo esto uno está comenzando por rendirle un homenaje señalando defectos, y yo creo que hay que señalar realmente algunos grandes méritos. Con respecto a la ciencia, indudablemente él fue el campeón de entender que la ciencia es algo así como un modelo provisorio que tiene que ser a prueba de distintas maneras, ¿no? Me fascinó cuando cuando empecé a leerlo, cuando lo oía usted explicarlo y cuando empecé a leerlo después, comprender que la ciencia era un sistema absolutamente conjetural y que una proposición no era científica por su origen, es decir, la inducción, que se le podía haber ocurrido en un sueño, podía haber llegado por artes mágicas, como fuera, pero sí era contrastable. Eso hacía de una proposición que fuera científica o no, es decir, independientemente del origen, y que eran conjeturas siempre refutables, que se podía demostrar en algún momento el error, pero no la verdad. Entonces me pareció atractivo hasta estéticamente ver la ciencia como un sistema conjetural en que podíamos ir excluyendo errores, pero no decir esta es la verdad. Claro, pero no meramente conjetural, este es el punto. Hay la posibilidad de poner a prueba las conjeturas, y ese poner a prueba consiste en un control o enfrentamiento con la experiencia, donde lo característico del método científico es su definición de ciencia, que para él no es develar la esencia de la ciencia en el sentido antiguo, sino es una propuesta para entender lo que los científicos hacen, pero lo que él define o propone como definición de ciencia es esto: la capacidad de oponerse y de tratar de derrumbar la conjetura. Porque si esta se derrumba, uno habrá descubierto el error. Y si no se derrumba, uno está viendo la fuerza del modelo o de la conjetura que ha construido. Y esto... Pero no hay forma de verificarla. Es decir, él lucha contra la noción de verificación, de que puede mostrarse la verdad de una proposición. Sí, él piensa que en lugar de verificación lo que hay es corroboración, que consiste... que es provisoria siempre. Sí, y además muestra que hemos tratado de hacerle algo malo y ella ha resistido, digamos. Claro. Pero como él no es inductivista, esa resistencia no tiene el carácter de prueba de nada, sino simplemente de que como instrumento para el conocimiento y entender el mundo, esa conjetura es mejor que otras que no han resistido a la prueba, por ejemplo, o que no son tan eficaces, para decirlo también de otro modo. Esta creo yo que es una buena idea. Hay que tomarla con algún cuidado, porque esto que él dice vale para las ciencias fácticas, para la matemática no, ni entiende él que sea lo que corresponde, ni realmente es lo adecuado. La matemática es una cosa muy distinta, de la que más vale no hablar, y curiosamente no se ocupa demasiado del problema. Pero para las ciencias fácticas, y sobre todo para las ciencias políticas, para las ciencias sociales, es indudable que esa posición en la que se coloca es en el fondo una posición en contra del fanatismo y en contra del ideologismo excesivo, porque en el fondo se supone que todo lo que podemos ofrecer como conocimiento, y eso es lo que nos permitiría actuar, es provisorio, y sabemos que es provisorio, y tiene que ser puesto indefinidamente a prueba. No hay momento alguno en la historia de la ciencia en que uno diga, bueno, por fin se acabó. Ahora, ya está él hace ataque, desde ese punto de vista, un ataque muy a fondo a la noción de revolución, que es al cambio simultáneo de todos los elementos básicos de una sociedad, porque, dice los científicos, sería cambiar una variable
y ver qué pasa conociendo las demás, si las demás se mantienen constantes. Y dice, bueno, no hay nada más mítico, en cierto modo, como opuesto al planteamiento científico que revolucionario. Aquí conviene hacer una curiosa aclaración, de la cual es responsable, entre otros, Ricardo Gómez, un notable filósofo argentino que está actualmente en Los Ángeles. Él hace notar que cuando se ocupa de política, cuando se ocupa de ciencias sociales, cuando hace teorías sobre la democracia y el funcionamiento de la sociedad, Popper no actúa como el Popper epistemológico. Sí. No está proponiendo modelos y contrastando. Hace una cosa muy distinta en la que, curiosamente, apoyarse en la tradición, respaldar el equilibrio y la fuerza de la sociedad como algo que se mantiene y no se derrumba, implica una serie de tácticas que algunos han denominado conservadoras, en el buen sentido de la palabra, no tiene absolutamente nada de malo, pero uno no advierte en la sociedad abierta y sus enemigos, a pesar de todo lo que él dice sobre metodología, que él esté en este terreno en las mismas posiciones en que está en su libro sobre el método científico. Creo que es muy claro esto. Bueno, nos ha iluminado mucho y en este homenaje que rendimos a Popper, muy merecido. Porque es una de las Hay personalidades quien dice que es quizás el más importante filósofo del siglo XX. Creo que es exagerado, discutible, porque hay otros. Pero pienso además que es muy difícil decir quién es el más importante. ¿Y por qué? Pero, claro, pero sin duda que quizás uno de los más importantes sí. Muchas gracias, No, doctor, al contrario, ha sido un placer. Bueno.